Los géneros cinematográficos, como los géneros de otros campos artísticos, tienen su primer origen en la cultura clásica. Los dos géneros mayores griegos, que son comedia y tragedia, uno de estilo ligero, tema aparentemente superficial y final feliz, y el otro afectado, profundo y de triste desenlace. Estos géneros se fueron diversificando en el teatro y los primeros largometrajes los intentaron imitar. Sin embargo, las posibilidades del cine lo desmarcaron completamente de los géneros tradicionales. Es importante señalar que, en las décadas del cine, el género de las películas era enconcertado, con características muy delimitadas que ayudaban al espectador a comprender rápidamente la película. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, los géneros empezaron a mezclarse, creando diversas producciones y extraños especímenes. Clasificaciones. Las películas se clasifican según los elementos comunes que abarquen, originalmente según sus aspectos formales, ritmo, estilo o tono, y sobre todo el sentimiento que busquen provocar en el espectador. Alternativamente, los géneros cinematográficos se definen por su ambientación o por su formato. Los géneros siguientes son a menudo concretados para formar subgéneros y también pueden ser combinados para formar géneros híbridos. Acción, cuyo argumento implica una interacción moral entre el bien y el mal, llevada a su fin por la violencia o fuerza física. Ciencia ficción, se basa en un futuro cercano o muy lejano, donde se logra ver el avance de la tecnología y cómo ejecuta esta en la historia. Comedia, películas realizadas con la intención de provocar humor, entretenimiento o risa en el espectador. Drama, en el cine, películas que se centran principalmente en el desarrollo de un conflicto entre los protagonistas o del protagonista con su entorno o consigo mismo. Fantasía, lo contrario de la ciencia ficción. La inexistencia de la tecnología nos da a entender que sucede en un tiempo pasado. La magia y los animales mitológicos o sucesos sin explicación lógica forman parte de este mundo. Melodrama, tiene una carga emocional o moral muy fuerte, atendiendo al gusto de cada persona. Música, contiene interrupciones en su desarrollo para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañado de una coreografía. Romance, un desarrollo romántico o amoroso entre dos personas. Suspenso, realizadas con la intención de provocar tensión en el espectador. También suele utilizarse la palabra thriller para designar películas de este tipo. Terror, realizadas con la intención de provocar tensión, miedo y sobresalto en la audiencia. Documental, es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada de forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos, según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental. Géneros por formato. Animación, películas compuestas por fotogramas dibujados a mano, que pasado rápidamente producen ilusión de movimiento, gracias al principio de persistencia de la visión. También incluyen aquí las películas generadas mediante animación en volumen o las que recurren íntegramente al uso de animación por computadora. Cine mudo, no posee sonido, grabado y sincronizado, referido especialmente al diálogo hablado, consistiendo únicamente en imágenes. Cine sonoro, es aquel en el que la película incorpora sonido sincronizado o sonidos tecnológicamente aparejado con la imagen. Géneros por ambientación. Bélicas. En este nuevo tipo de películas se observa la guerra y las consecuencias con mucha mayor crueldad, con la intención de aleccionar al espectador sobre la necesidad de que los conflictos armados queden únicamente en el cine y los libros de historia. Contemporáneas. Son películas temporalmente ambientadas en situaciones recientes o actuales de la sociedad. Crimen. Son películas que se centran en la vida de los delincuentes. El enfoque estilístico a una película de la delincuencia varía en representaciones realistas de la vida real, las figuras delictivas. Deportivas. Son películas desarrolladas en entorno o acontecimientos relacionados con un deporte. Gángster.
Tiene como tema principal el crimen organizado, a diferencia de otros géneros cuyo tema central es el delito. En el cine de gángster predomina el punto de vista en el criminal, lo que hace que muchas de estas películas resulten mutuamente ambiguas. En ocasiones, obras de este género han sido acusadas de glorificación a la violencia. Históricas, caracterizado por la ambientación en una época histórica determinada, tanto si los hechos y personajes representados son reales, como si son imaginarios, pero verosímiles. Policíacas. El argumento tiene generalmente una estructura sencilla, con introducción, desarrollo y desenlace. Usualmente al comienzo se le ofrece al espectador los antecedentes de un grave crimen, acabando esta parte cuando efectivamente se comete dicho acto criminal y se arma el suspenso. Western. En principio, una película se incluirá en este género simplemente por estar situada su acción en un contexto determinado, la exploración y desarrollo del territorio occidental de los Estados Unidos durante el siglo XX. Sin embargo, con el tiempo, las características de dicho contexto histórico se fueron extendiendo a los personajes de estas historias. Religioso. Son aquellas películas cuya temática u orientación está dirigida hacia Dios, personajes bíblicos y otros conflictos que involucran la espiritualidad. Épicas. El término épico se refiere a las películas de larga duración, que a menudo centran su trama en tiempos de guerra o conflictos y que suelen abarcar un amplio espacio de tiempo. Futurista. Caracterizado por la ambientación en una época futura, con hechos y personajes ficticios que pueden ser verosímiles o inverosímiles. Otros subgéneros cinematográficos. Cine de arte. Es un tipo de cine realizado por compañías, con frecuencia pequeñas, y cuya línea de producción contrasta con las que tienen como objetivo la taquilla y el consumo masivo. El cine de arte cuenta con mayor libertad creativa en el cine convencional y suele mostrar temas controvertidos o dramáticos. Cine independiente. Es una película que no ha sido producida por los grandes estudios cinematográficos y en Estados Unidos, principalmente con personal no afiliado al sindicato. Por lo general es una producción de bajo presupuesto de una productora pequeña. Cine de culto. El término película de culto hace referencia a un tipo de película que atrae a un pequeño grupo de devotos o aficionados a aquella que sigue siendo popular con el paso de los años entre pequeño grupo de seguidores. Cine experimental. Es aquel que se utiliza en un medio de expresión más artístico, rompiendo las barreras del lenguaje audiovisual y del arte narrativo estrictamente estructurado y utilizado los recursos para expresar y hacer emociones, experiencias, sentimientos con un valor muy estético y muy artístico. Cine de anime. Es el género de animación de origen japonés. Comienza en la segunda década del siglo XX, con una serie de cortometrajes similares a los encontrados en otros países, influenciados por las obras de Disney en gran parte. Cine gore. Es un tipo de película de terror que se centra en lo visceral y la violencia gráfica. Estas películas, mediante el uso de efectos especiales y exceso de sangre artificial, intentan demostrar la vulnerabilidad del cuerpo humano y teatralizar su mutación. Es casi interminable la cantidad de géneros y subgéneros que podemos identificar en el cine. Estoy segura que he dejado muchos por fuera y me disculpo por ellos. Al menos he dado una leve noción de las diversas clasificaciones que han surgido a través de los más de 100 años de existencia en el séptimo arte.